población absoluta de China en el 2017 era de 1.409.5 millones de habitantes y su superficie mide 9.572.862 kilómetros cuadrados. Por tanto, su densidad poblacional es de 147 habitantes por kilómetros cuadrados. El capítulo 2, migraciones. Definición de migración. Nos dice que son desplazamientos de los grupos humanos sobre la superficie terrestre. Los tipos de migración tenemos la inmigración e inmigración. Emigración es cuando se da la salida de la persona. Inmigración cuando se llega a un país o una región o una localidad. También tenemos las migraciones internas y las migraciones externas o internacional. La interna es cuando se da en su propio país y la migración externa es cuando ya se da a otros países. También existe la migración en biología, que se da de las migraciones de los animales, ya sea por comida o por reproducirse. La clasificación tenemos según el tiempo, ya sea temporal o permanente. Tenemos el según el carácter. También tenemos según el destino. Las causas de las migraciones son causas políticas. Una sería por el abandono de un país. Ahí tenemos el asilo político o el asilo humanitario. También tenemos causas culturales. Esto se da más en los jóvenes que emigran para una mejor educación. También tenemos las causas socioeconómicas, que es la causa principal por la que se dan las migraciones. Y eso es para el mejor desarrollo del migrante en el ámbito económico. También tenemos las causas familiares. En ahí se da la migración infantil. Cuando un familiar migra, también se da más la migración infantil. Las causas bélicas o otros conflictos internacionales. Cuando hay guerras, y nos dice acá dos ejemplos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial es donde ha habido más migraciones de la población. Otro, tenemos las catástrofes, que serían las inundaciones, sequías, los ciclones, los tsunamis, las epidemias, hacen que la población migre. Y acá tenemos las consecuencias de tales migraciones. Lo he puesto en dos, las consecuencias para el lugar de la inmigración y las consecuencias para el lugar de la inmigración. En las consecuencias del lugar de inmigración tiene consecuencias positivas. Una serían el alivio de algunos problemas de sobrepoblación. También sería la disminución del desempleo, el aumento de la productividad al disminuir la población, la inversión de las remesas del dinero que envían los emigrantes. También sería la disminución de la presión demográfica sobre los recursos. Pero también tiene consecuencias negativas. Estas situaciones provocan múltiples más problemas a las familias. También se da el envejecimiento de la población, ya que las migraciones mayormente se dan entre los jóvenes. Y también acá sería un problema la disminución de los ingresos públicos. En las consecuencias para el lugar de la inmigración, en sus consecuencias positivas tenemos el rejuvenecimiento de la población, ya que los migrantes son en mayor parte jóvenes. También la población se hace más dispuesta a los cambios sociales, culturales, técnicos. También llegan personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. Aumenta la diversidad cultural y aumenta el consumo y la productividad, pero también tiene consecuencias negativas, las cuales pueden parecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo. Se introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales.
También perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores y para los que dan los empleos es mejor pagar menos que más. También aumentan las necesidades del servicio, sobre todo asistenciales y educativos. Las remesas de dinero hacia los lugares de procedencia de los inmigrantes. También se da la disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral de los inmigrantes. Aquí tenemos los principales flujos migratorios en el mundo. Como podemos observar, las migraciones se dan más a los países desarrollados, como es Estados Unidos, Europa y Asia. Capítulo 3. Tenemos las teorías demográficas. Tenemos 4 teorías. La teoría malthusiana, que nos dice que el crecimiento de la población está siendo un problema, ya que la población está creciendo exponencialmente, mientras que la población agrícola o los recursos se dan en una progresión aritmética, haciendo inevitable en el momento en el que el planeta dejaría de producir alimentos suficientes para todos sus habitantes. La teoría de Marx Engels nos dice que el problema no es el aumento de la población, sino el carácter privado de los medios de producción. También tenemos la teoría neomalthusiana, que fue elaborada años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, pero con el mismo pensamiento de la teoría malthusiana. Del crecimiento demográfico está perjudicando a los recursos. También tenemos la teoría de la transición demográfica. La teoría de la transición demográfica es una teoría utilizada en demografía que ayuda a entender al mismo tiempo 2 fenómenos. En primer lugar, explica por qué el crecimiento de la población mundial se ha disparado en los últimos 200 años, pasando de los 1.000 millones de habitantes a 1.800 a los 6.300 millones de la actualidad. En segundo lugar, describe el periodo de transformación de una sociedad preindustrial caracterizada por tener tasas de natalidad y mortalidad altas, a una sociedad industrial o incluso una sociedad postindustrial caracterizada por tener ambas tasas bajas. Y por último tenemos las conclusiones, que nos dice que la población es un conjunto de personas que residen en un espacio geográfico. Las variables de crecimiento demográfico son la natalidad, mortalidad y migraciones. Tenemos 2 tipos de crecimiento demográfico: las cuantitativas, que se dividen en positivas y negativas, y las cualitativas, que se dividen en natural o vegetativo o social y real. Y la pirámide demográfica, que describe la composición de la